El carácter especial de aquella fe católica de los visigodos podemos observarlo en las escasas muestras escultóricas que de su arte nos quedan. En ellas, el gusto por las rosetas, animales, hélices, frutos o simples motivos geométricos revelan la resonancia aún cercana de aquella vida suya primitivamente nómada en la que las fuerzas de la naturaleza eran las únicas divinidades. La nostalgia del recuerdo se mezcla en su presente. Y así, no puede extrañarnos que junto a representaciones religiosas cristianas veamos mezclados signos como el sol o la luna, y que, aun entre los elementos cristianos propiamente dichos, sientan los visigodos preferencia por los ángeles, que sin duda les recordaban sus ancestrales dioses germánicos. La ermita de Quintanilla de las Viñas, en la provincia de Burgos, descubierta en 1927, supone una pequeña muestra de lo que debió ser una primitiva basílica de 3 naves. De ella nos queda su capilla mayor, que comunica con el crucero mediante un hermoso arco toral de herradura, elemento fundamental y prototípico del arte arquitectónico visigodo. Su estructura cruciforme, copiada por los visigodos del arte bizantino, nos permiten fijar la fecha de su fábrica en la mitad del siglo VII, cuando la influencia de la Iglesia en el reino visigodo era ya fundamental, habiendo dado a España su figura más decisiva, San Isidoro, obispo de Sevilla, elaborador de una historia nacional y un concilio eclesiástico-político que edificó la unidad religiosa hispánica con una misma disciplina, una misma liturgia, unos mismos himnos para todos los que viven abrazados a una misma fe y un mismo reino. Nace una nueva simbología que caracteriza a una nueva creencia. Las imágenes del Buen Pastor son las primeras expresiones artísticas de los cristianos españoles que sufren persecución por Roma. Poco a poco, esta forma disimulada de hablar al pueblo de una nueva doctrina, de un nuevo concepto del mundo, se va extendiendo. Y así nos encontramos con que los restos de estos símbolos grabados en la piedra, en los sarcófagos donde enterraban sus cuerpos, surgen a lo largo y ancho de toda nuestra geografía. Ello nos prueba lo que el testimonio de la tradición nos había ya enseñado, que al final del siglo II, las raíces del cristianismo en España eran largas y profundas. El apóstol Santiago, San Pablo y un conjunto de evangelizadores, llamados los 7 varones apostólicos, difundieron la luz de Cristo entre los españoles, siendo la provincia bética, precisamente la más romanizada, la que más pronto se cristianizó. En estas muestras artísticas que los primitivos cristianos nos han legado, podemos observar cómo el nuevo concepto de la vida estaba en pugna con el Imperio Romano. A las estatuas suntuosas y grandilocuentes que Roma levantaba, oponían estos la de sencillas representaciones del pecado original, de pasajes bíblicos como el de Daniel entre los leones, las persecuciones y muerte de San Pedro, los milagros de Moisés y las escenas más entrañables de la vida de Jesús entre sus discípulos.
Todo ello nos habla de una comunidad que busca fines supraterrenos que no se conquistan mediante victorias militares, de una pureza y sencillez como meta en la vida que nada tiene que ver con la corrupción que por entonces mina al Imperio Romano. Jesucristo y sus profetas son el ejemplo en que quieren mirarse y cuyas vidas quieren igualar a aquellos primitivos cristianos que saben de las persecuciones y de la opresión de los emperadores. Los nombres de los mártires hispanoromanos han quedado para siempre prendidos en la memoria popular y de su vigorosa actualidad nos dan muestra la devoción con que se les dispensa actualmente en sus ciudades. A San Fructuoso en Tarragona, San Emeterio en Calahorra, San Marcelo en León, Santas Justa y Rufina en Sevilla, Santa Engracia en Zaragoza, San Félix en Gerona, Santos Justo y Pastor en Alcalá, San Vicente en Valencia y Santa Eulalia en Mérida. Todos ellos testimonian mejor que ningún documento la expansión y profundidad de la religión cristiana en España. Aquella primitiva asamblea de creencias, sin ningún sistema de doctrina acordado, sin ningún cuerpo de magistrados, fue necesariamente evolucionando. Y cuando Constantino, persuadido de la fuerza moral que había adquirido el cristianismo, promulga el Edicto de Milán, permitiendo a los católicos la práctica pública de su culto, surgen las primeras iglesias y basílicas de las que tenemos una muestra excelente en esta de Vega de Mar, en plena Costa del Sol malagueña. En ellas se reúnen los cristianos para practicar su culto, para elegir su cuerpo de magistrados y para elaborar su doctrina. Basílicas como esta se levantaron a lo largo y ancho de nuestra geografía. Otras veces, fuentes medicinales sirvieron de base a iglesias y santuarios, como ocurrió con esta de Santa Eulalia de Bóveda, en Orense. Y siempre, en ellas los cristianos nos dejaron constancia de su fe sencilla y acendrada, de su sentido comunitario presidido por la virtud de la caridad, de su creencia firme en la norma de «por sus obras los conoceréis», en la que basaban su vida y sus obras. Mientras, el imperio agoniza en la orgía báquica de sus fiestas, cada vez más gratuitas. Los espléndidos mosaicos que se nos han conservado en villas y casas romanas de esta época nos dicen de la importancia enorme que el campo ha adquirido en contra de la ciudad, de cómo el culto de Baco y de los dioses titulares de las diversiones eran los más venerados. El refinamiento y el lujo iba minando paulatinamente a un mundo que se descomponía porque se reconocía impotente para devolverle sus primitivas juventud y vigor. Los hijos habían disfrutado demasiado tiempo lo que habían creado sus padres sin asumir la responsabilidad de crear nada nuevo. Prosperar en el lujo de ser servido, huyendo de la realidad de servir, había sido el lema durante largo tiempo. Las historias de los amores mitológicos, las representaciones de los galanteos de los héroes y el poder de Cupido ha ido haciendo mella en esta vida despreocupada de la nobleza romana sin darse cuenta de que la gran estructura que aglutinaba el mundo se estaba haciendo progresivamente pedazos y que era necesario que el hombre volviese a tejerla de nuevo.
Precisamente hombres cuya imagen física bien pudiera ser la que los romanos habían destinado a sus héroes más feroces, que como ellos usaban de largas melenas y descuidadas barbas, que poseían el innato sentido de la libertad individual y el ardor combativo de la vida nómada, vivían hacía ya tiempo aposentados en las tierras del imperio. Son pueblos oriundos de las estepas del centro de Europa y de las tierras frías de Escandinavia que buscan sitio donde instalarse definitivamente. Godos, suevos, vándalos y alanos conviven con los romanos en el campo en calidad de siervos o de esclavos. Han sido testigos durante largo tiempo del esplendor del imperio, pero también conocen su decadencia. Han servido en el ejército imperial e incluso han alcanzado dentro de él las máximas dignidades, y muy pronto se cansarán de la tutela de Roma. El emperador Teodosio intenta salvar al imperio precisamente con la ayuda de estos pueblos. Cuando divide su reino entre sus hijos Arcadio y Honorio, ambos ejércitos romanos están al mando de hombres bárbaros. Estilicón, vándalo de origen, manda un ejército de más de 30.000 hombres oriundos del centro de Europa que luchan bajo los lictores romanos hasta que el caos no se hace esperar. El saqueo de Roma por Alarico y la venida a España de su sucesor Ataulfo al frente de su pueblo godo aún se hace en nombre de Roma. Los godos son federados del imperio y en su nombre luchan contra suevos, vándalos y alanos que campan por su respeto sobre la península. Muy pronto, los propios godos, conscientes de la debilidad del poder imperial, dejarán de ser federados suyos para declararse independientes. Esto sucede al alborear el siglo V de nuestra era. Por entonces, el Imperio Romano, en su destrucción, no es otra cosa que un inmenso y salvaje incendio encendido por las necesidades de expansión de unos pueblos que habrán de ser los inmediatos sucesores del antiguo esplendor romano. Estas páginas corresponden al Liber Iudiciorum, la fabulosa compilación legislativa que el reino visigodo empleó como vehículo incontestable para la definitiva unificación de la península. Todo el afán del reino visigodo era legitimarse en el poder. Había aprendido de Roma que solo el derecho podía mantener unido a un pueblo. Por ello, se esforzaron en dictar unas leyes que, legitimándoles en sus posesiones, sirviesen a todos por igual, vasallos y señores. Así surge esta norma territorial por la que todos ante la ley son iguales. De este modo, godos e hispanoromanos forman parte de una misma unidad en que la posesión de los visigodos está para siempre legitimada. Las miniaturas que conservamos de sus cuerpos jurídicos nos enseñan esa mezcla de elementos romanos, orientales, germánicos y bizantinos que no solo son la fundamental característica de su normativa, sino la propia personalidad de la cultura visigoda. Los tesoros de Guarrazar y de Torredonjimeno, rescatados de la rapiña hace poco más de 30 años, revelan esa predilección que el pueblo godo tuvo por las joyas y con la que sin duda querían dejar constancia de que su reino era comparable al imperio, del que se sentían sus inmediatos sucesores. Junto a magníficos broches para cinturón, adornados de piedras preciosas, hermosas preseas, ricos pendientes, espléndidas cruces de oro y valiosísimos broches, inigualables coronas votivas, componen este único legado de la orfebrería visigoda, de la que la corona de Recesvinto es sin duda la máxima joya.
Era tal el boato y la riqueza de la corte visigoda que causó la admiración de los invasores árabes. Sin embargo, el funcionalismo del pueblo visigodo se observa sobre todo en la escultura, que para ellos no tiene otro valor que el puramente ornamental, esencialmente decorativo, subordinado a la arquitectura, como mero auxiliar de esta. Son tan pocos los testimonios que nos han quedado de esta época, oscura como ninguna en nuestra historia, que el más pequeño de ellos necesariamente ha de servirnos como elemento fundamental de valoración. Solamente los que se encuentran alejados de toda ruta natural de comunicación han sobrevivido a las correrías e incendios de Almanzor y a la acción devastadora del tiempo. Así sucede con la iglesia de San Juan de Baños, en la provincia de Palencia, fundada y erigida por Recesvinto. En ella observamos los elementos que van a ser prototípicos y característicos de la arquitectura visigoda. La estructura cruciforme de su planta. La utilización en la construcción de la piedra tallada, cuando no sillar. La presencia del arco de herradura como elemento fundamental que habría de ser más tarde la base más fecunda de las construcciones de los árabes en España, y el gusto por los abovedamientos que constituye el fundamento de ese arte progresivo que habría de desarrollarse ulteriormente y que solo la invasión musulmana hizo que se retardase en su evolución. Junto a la iglesia, esta fuente rectangular cubierta con bóveda de cañón es el único monumento civil que de esta época se nos ha conservado en buen estado y que nos da idea de ese carácter de funcionalismo que parece presidir todo el arte visigodo. La pequeña iglesia de Santa Comba de Bande, en la provincia de Orense, se nos ha conservado con mayor integridad. Las dos naves cruzadas que forman la parte central de su planta se cubren mediante bóveda de cañón, y sus arcos torales de herradura llegan a una hermosa perfección técnica. Sus columnas áticas, corintias y bizantinas van a desembocar en la capilla mayor, que se cubre con una bóveda de cañón de perfil semicircular. San Pedro de la Nave, en la provincia de Zamora, es el más completo de todos los monumentos visigodos. Es una cruz latina armonizada dentro de un rectángulo para darle una estructura basilical. La bóveda de cañón no solo preside su capilla mayor, sino también las habitaciones laterales, destinadas seguramente para celdas de monjes inclusos, cuyo único contacto con el exterior era la ventanilla, desde la que podían presenciar las ceremonias religiosas. La decoración, repartida en todos sus muros, representa a Daniel entre los leones, Santo Tomás con un libro en las manos, San Felipe con una bandeja sobre su cabeza y el sacrificio de Isaac a manos del patriarca Abraham. Todos ellos con su característica talla a bisel, buscando la máxima luz y sombra, siguiendo el procedimiento bizantino, pero enriqueciéndolo notablemente.
El arte, la mejor definición que un pueblo da de sí mismo, nos enseña lo que los visigodos, con su carácter transitorio, aglutinante, sin excesiva brillantez, suponen en nuestra historia. La mezcla saludable de los elementos romanos, orientales y bizantinos hasta ahora diseminados. Una mezcla que saben compendiar potenciándola con su savia de pueblo joven. Y como todo lo joven, la civilización visigoda es balbuciente pero impetuosa y lleva en sí misma la gran fuerza que habría de transformar las épocas futuras. Toledo es la capital de este reino joven. El carácter electivo de su monarquía será la causa de que su fortalecimiento no sea mayor. Las intrigas y disensiones entre las familias que aspiran a empuñar el cetro real desembocarán en sangrientas luchas civiles. En vano, la Iglesia se esfuerza mediante los concilios toledanos por conseguir la pacífica sucesión al trono. Francos, bizantinos o musulmanes intervienen como mercenarios al servicio de las familias linajudas que se creen con derecho a la corona. Es un fenómeno que ya se repetirá trágicamente a lo largo de nuestra historia. Una de aquellas expediciones mercenarias, esta vez árabes, al servicio de un hijo de Bitiza y en contra de don Rodrigo, viene a España en el 711 al mando de Táric. Los cimientos toledanos se conmueven en una lucha fratricida. Después de la batalla de Guadalete, los mercenarios deciden no abandonar el suelo hispano. Y de este modo, comienzan 8 siglos de dominación musulmana.